Bueno, en este circuito vemos que dos diodos están en paralelo y en serie con una resistencia. Entonces tenemos una fuente de voltaje, dos diodos en paralelo y, y el voltaje de una resistencia, ¿cierto? Entonces, entonces sabemos de que para que el diodo se active, la dirección de la corriente tiene que estar en dirección al diodo, ¿no es cierto? Entonces en este caso se cumple. Va la corriente, esta aquí se bifurca, ¿cierto? En I1 y I2 se reúnen aquí en este nodo y vuelve a salir la misma corriente. Pasa por esta corriente IR, que hay una caída de voltaje en la resistencia y sigue la trayectoria de la corriente. Entonces en este caso, ¿cierto? La corriente pasa por este nodo y activa primero el de germanio, porque el de germanio para activarlo es de 0.3 voltios. Entonces activa primero el de germanio que el de silicio. Entonces aquí la dirección de la corriente que coincide con la dirección del diodo y que la fuente de voltaje es superior al voltaje de germanio, entonces aquí el ánodo es positivo con respecto al cátodo, ¿cierto? Aquí el ánodo es positivo con respecto al cátodo. Entonces 0.3 voltios aquí con un cortocircuito y aquí en este con un circuito abierto. Entonces este queda activado y este no. Entonces sigue la trayectoria de la corriente, pasa por esta resistencia con una caída de voltaje y sigue la trayectoria de la corriente. Entonces nos pide averiguar el voltaje de salida y la corriente. Entonces por la ley de voltaje de Kirchhoff sabemos de que la tensión, ¿cierto? De que la fuente de voltaje menos el voltaje del diodo menos el voltaje de la resistencia es igual a 0. Entonces polarizamos con el segundo signo. Primero, segundo signo, ¿no es cierto? Entonces aquí es positivo, que es el segundo, entonces queda con signo positivo. Entre más menos el segundo signo es el negativo, entonces menos voltaje del diodo. Y entre más menos esta caída de voltaje, el segundo signo es menos, entonces menos el voltaje en la resistencia. Entonces ya que despejamos el voltaje de la resistencia, que es igual a la fuente menos el voltaje del diodo. Entonces tenemos de que el voltaje en la resistencia es igual a... ¿Cuánto vale la fuente? La fuente vale 10 voltios. 10 voltios menos el voltaje del diodo del germanio, que es 0.3 voltios. Entonces el voltaje en la resistencia, 10 menos 0.3 voltios da 9.7 voltios, que corresponde al voltaje de salida. Ahora sí, se nos pide hallar la corriente, ¿cierto? Entonces, el voltaje de salida, apuntemos acá, el voltaje de salida es igual a 9.7 voltios. Entonces la corriente, nos piden averiguar la corriente. Entonces sabemos de que el voltaje de la resistencia es igual a la corriente por R1, ¿cierto? Entonces tenemos que el voltaje de la resistencia es igual a la corriente por la resistencia 1, ¿no es cierto? Entonces despejamos corriente, que es igual al voltaje de la resistencia sobre la resistencia 1. Entonces la corriente a qué es igual. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia? 9.7 voltios. 9.7 voltios dividido
entre 1 kilo ohmio. Entonces la corriente es igual a 9.7 miliamperios. Entonces ya sabemos que el valor de la corriente es igual a 9.7 miliamperios. Entonces aquí sería igual que, digamos aquí, ¿cierto? Se les tiene acá, digamos, el voltaje de salida. Entonces con el multímetro a masa, ¿cierto? Cogemos a masa y el positivo con el multímetro llegamos a masa, ¿cierto? Y aquí en el voltaje positivo, el voltaje salida, entonces aquí nos marcan 9.7 voltios. Y la corriente que circula es 9.7 miliamperios, las incógnitas que nos estaban exigiendo.